Buenos saludos y bendiciones, amados hermanos, que hoy nos permite el Señor conectarnos, relacionarnos a través de estos medios de comunicación. El pastor José Gómez pues les envío un saludo muy fraternal en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas también que hoy nos acompañan, maestras de niños, maestros de jóvenes, predicadores de las iglesias locales y también predicadores que el Señor les está dando oportunidad, les está dando, vamos a decir, esa apertura de poder también compartir en otros lugares fuera de la congregación local. Así que hoy continuamos entonces con esta serie de enseñanza. El tema general es el ministerio de la palabra, hablando de la palabra de Dios, la declaración de la sabiduría, de la enseñanza, de la predicación, tanto de lo que Dios dijo desde el principio, los pactos establecidos con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, lo que el Señor nuestro Dios dijo con y por medio de su Hijo Jesucristo, y después por medio de sus apóstoles también. Pues esto es lo que ahora nosotros estamos aprendiendo y tenemos también la oportunidad de dar ahora una interpretación más correcta, en el sentido de que estamos en un tiempo diferente al que vivieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje ha variado, la lengua también, o los lenguajes, los idiomas han cambiado, han evolucionado, y ahora a nosotros nos corresponde pues compartir lo que nosotros mencionamos como la palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fue una enseñanza en la cual Él utilizó no solamente un lenguaje para declarar misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, sino también que lo expresó en un lenguaje de acuerdo a costumbres, de acuerdo a actividades, personajes, relación, vamos a decir, social, pero también espiritual. Por un lado, una relación íntima de parte de los piadosos, pero por otro lado también una forma de culto que se había separado mucho de lo que es la realidad y la santidad de lo que Dios entregó. Aquellos que debieron de haber sido administradores de las cosas sagradas y santísimas. Para usted y para mí, ahora tenemos esta tarea que, créame, no es muy fácil, y no podemos tampoco decir que lo sabemos, que lo entendemos todo. Creo que no se puede decir. Sin embargo, estimamos y honramos, porque sean miembros del cuerpo de Cristo, aquellos ministros que el Señor les ha levantado como apóstoles, hombres y mujeres que ha Dios asignado en el ministerio de profetas, profetizas, en el sentido de que hay mujeres también que están hoy en el ministerio profético, pero también honramos a aquellos que son evangelistas y pastores y maestros, como también aquellos que colaboran en la enseñanza en diferentes departamentos, en lo que es el discipulado de niños en diferentes edades, de jóvenes u otros departamentos como grupos de personas mayores de edad, etc. Entonces, hoy continuamos con este tema general del ministerio de la palabra, pero con la lección número 4, para hablar un poquito más acerca de lo que es el canon establecido por Dios a los que son llamados ministros de la palabra, o encargados en el ministerio de la palabra de Dios. Bueno, la lección anterior, la lección número 3, tratamos y estudiamos algunas escrituras que nos hablan acerca de el canon establecido o asignado por Dios. ¿Dónde tenemos esta base bíblica? Bueno, tengo aquí mi Biblia, 2 Corintios capítulo 10. Quiero invitarle para que usted tome su Biblia o abra su Biblia en su teléfono, y vamos a leer estas escrituras para hacer un recordatorio. O usted puede hacer sus notas. Les recomiendo que tenga todos los días martes a las 7:30 o en la hora que usted tenga el tiempo para conectarse y también escuchar esta enseñanza.
y las anteriores o las siguientes, tenga usted un cuaderno de notas para que vaya también guardando estos principios bíblicos, que le vaya dando un repaso ya con más tiempo y que también pueda aprenderlo. Entonces, hablando acerca de los canon o los cánones, dice en la Escritura 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló. Y aquí es donde encontramos la palabra medida de la esfera, que se refiere al canon, aunque la traducción del griego el acento lo lleva en la O, canon. En nuestro castellano pues ya el acento es canon, pero aquí se refiere a la medida o el canon de la esfera que Dios señaló como límites para llegar también hasta ustedes. Entonces, anteriormente el apóstol Pablo menciona que ellos no se atrevían a contarse ni a compararse con algunos que se alababan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Solo para revisar un poquito por qué es importante el tema del canon establecido por Dios, y que aquí hay una referencia donde se dice, en algunas traducciones dice, en el canon de la esfera que Dios ha establecido. Se lo voy a explicar de una vez. Cuando se habla del canon o la medida de la esfera que Dios ha establecido, es porque canon, dijimos la semana anterior, se refiere a varias cosas. Se refiere, por ejemplo, cuando habla de una esfera, se habla de una esfera, se habla de una provincia, se habla también de un territorio en el que Dios lo señala y que asigna y envía y permite y abre esas puertas o oportunidades a ciertos ministros que son enviados y que ellos contemplan cómo Dios abre esa puerta. Es una esfera, es un territorio, es en una región. Y esto tiene que ver con el canon. Canon describe o significa una esfera donde el ministerio de un apóstol, de un evangelista, un ministerio pastoral o en el ministerio de un profeta o profetisa o el ministerio de un maestro se contempla ministrando en diferentes esferas que después lo confirmó el apóstol Pablo como áreas de la iglesia del Señor Jesucristo, o en una manera semejante áreas del cuerpo espiritual de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Pero en otros casos lo que hemos observado es que algunos ministros, aunque tienen la intención de salir y ministrar en otras esferas, en otros territorios, pues ha sido causa entonces de, vamos a decir, de actividades que se desarrollan con muy poco fruto, o a veces actividades que se desarrollan sin que haya fruto. Por eso en el Salmo se describe y se dice acerca de que si el Señor no edifica la casa, y casa implica lo que es el templo o el santuario también, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Decía, hay obras y a veces acciones ministeriales donde se trabaja en vano, porque hay lugares donde el Señor asigna para ministros o mujeres de Dios en una función específica y se mira el fruto. Pero hay otros casos donde al no contemplarse el resultado que se espera, entonces debe de haber una respuesta. La respuesta es en este ángulo, en esta parte de la doctrina, es que el Señor asigna esferas, provincias, territorios, lugares en los que Él concede la apertura para que se llegue y se predique
el Evangelio. Un caso que es muy claro es cuando nosotros recordamos que el Señor en Mateo capítulo 10 les dio instrucciones a sus discípulos, después llamados apóstoles, y les dijo: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero anteriormente les había dicho que no pasaran por el camino de los gentiles y que no entraran a ninguna de las ciudades de los samaritanos. ¿Le parece a usted esto relacionado con los canon establecidos por Dios? Es el lugar o la esfera o el territorio que Dios asigna en diferentes tiempos. Y dice la Escritura entonces que los discípulos claramente que fueron muy obedientes, igual o de manera semejante los enviados después en número de 70, a quienes Dios también, y por medio de Jesucristo, les asignó un trabajo ministerial de predicar el reino de los cielos en medio de la nación de Israel, con señales, con prodigios, con resurrección de muertos, liberación de personas oprimidas por el diablo. Y para ellos fue una actividad de resultados en los que con gozo y con regocijo pues regresan y le dieron cuenta al Señor Jesús de esa actividad ministerial. Entonces ahí se confirma que hay ciertos periodos de tiempo en los que el Señor habla, aún en el tiempo presente, el Señor habla asignando lugares, provincias, esferas de trabajo ministerial, y entonces el Señor abre las puertas. Pero tenemos también el caso de que hay lugares donde no es posible, cuando menos lo entendemos en el ejemplo que le declaré, que puede ser temporal. De los discípulos, los primeros 12 y después los 70, salieron y hicieron la obra que el Señor les ordenó que hicieran, y entonces se observa ahí que ellos no traspasaron los límites de ese canon, de esa medida establecida por Dios, porque toda medida tiene un límite. Entonces ellos no traspasaron la ordenanza, no hicieron nada en contra de la comisión, y su conducta, la conducta de ellos, que es parte del canon, entonces les limitó también, o los limitó el Señor en su conducta para que no traspasaran los límites de esa esfera de trabajo. Entonces, les repito, por eso vemos en un ejemplo que confirma la esfera de trabajo ministerial, pero los límites, que el Señor les dijo: no vayan por camino de los gentiles y no entren a ninguna de las ciudades de los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Bueno, pero también la palabra canon implica una regla de conducta establecida. Claramente que el canon, cuando se describe de esta manera, también implica que es aceptada. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que una vez conociendo cuál es la regla de conducta que debe de ser parte en los que son asignados para la función del ministerio de la palabra, entonces debemos de tomar en cuenta si hemos aprendido y la aceptamos, o si hemos oído y no la hemos aprendido, y por eso es que hemos hecho, bueno, en mi caso, algunas cosas en las que ahora digo, no es nada más de decir voy a hacer, vamos a hacer, o involucrar a la iglesia para hacer alguna de las cosas con las cuales tendríamos primeramente que buscar la guianza y recibir la confirmación por el Espíritu Santo para llevar a cabo una extensión o desarrollar con alguna otra estrategia lo que es el ministerio de la palabra. Canon entonces incluye regla de conducta establecida y aceptada. Cuando se habla de conducta se habla de la manera de actuar,
para hacer el trabajo ministerial y alcanzar un objetivo, alcanzar una meta. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el canon de la conducta que debemos nosotros, los que ya hemos aprendido y todavía tenemos una disposición y un deseo de seguir aprendiendo la conducta en lo que es el desarrollo del ministerio de la palabra. Pero los que tenemos la oportunidad también de enseñar, de hacer discípulos, enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que enseñar acerca de lo que es el canon de la conducta. Porque si hay conocimiento y se quiere desarrollar un ministerio, pero no hay una conducta que le establezca a la persona cuáles son sus límites, cuáles son también las consecuencias si traspasa ciertos límites. Escuché yo el testimonio de un hermano, el cual en la obra de evangelismo pues estaban haciendo una actividad dentro de lo que era la colonia, las calles y en los hogares cercanos alrededor del templo. Y bueno, ese día quedó de reunirse con otro hermano que le estaría acompañando para ir a anunciar las buenas nuevas y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que pues, el hermano que se comprometió para llegar y ir y salir de dos en dos a hacer la obra de evangelismo, pues no llegó. Y él dijo, bueno, pues yo tuve que viajar un promedio de 35 o 45 minutos y no llega, entonces voy a empezar yo a salir y tocar puertas. Dice que estuvo tocando algunas puertas de casas alrededor del templo, en donde se congregaba, y de pronto llegó a un apartamento en un conjunto de unidades, llegó y tocó la puerta de un apartamento. Se tardaron un poquito en abrir, pero él insistió y esperó, y de pronto pues la persona que le abre es una persona que él dijo salió en una bata transparente y desnuda. Y entonces pues para él fue una sorpresa, y sin embargo la mujer le dijo ¿qué se te ofrece? Y así rápidamente le dijo, bueno, estábamos visitando aquí a algunas familias, tocando puertas para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo y la salvación para todos aquellos que le reciban. La sorpresa todavía para él fue que la mujer le dijo, bueno, pues pasa, no hay nadie más, así que podemos conversar. Y pues él inmediatamente dijo, no, dice, nomás yo estoy tocando puertas, en otra oportunidad regresamos y traeremos una hermana con nosotros. Bueno, esa es una sorpresa, algo que de pronto surgió, y entonces él aprendió y dijo, debí de esperar a que llegara el otro hermano. Entonces, en mi forma de pensar, es porque Jesús estableció una regla de conducta. Jesús estableció un canon en el ministerio de la predicación del Evangelio, como en este caso, y la ordenanza de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero el Señor dice que los enviaba de dos en dos. Entonces este hermano dijo, a lo que me expuse, por hacer solo, tratar de hacer solo la obra de evangelismo. Entonces para él fue una enseñanza tremenda. Ahora yo se lo hago recordar y lo presento como un ejemplo para que usted observe qué importante es trabajar con el canon de la conducta establecida por nuestro Señor Jesucristo y aprender de su ejemplo. Otro ejemplo en lo que es el canon en la conducta de nuestro Señor Jesucristo y en su enseñanza del canon para los que enseñamos, hacemos discípulos, y también para los que predican el Evangelio.
o las buenas nuevas. Es interesante poder observar Mateo capítulo 11, versículo 29. Bueno, voy a pedirle que busque en su Biblia o ahí en su teléfono la escritura de Mateo capítulo 11, versículo 29. Algo interesante, y aquí es para volver a estimarlo, al leer y pensar un poquito, es para disfrutarlo. ¿Por qué razón? Porque hubo un tiempo donde el Señor dice que en ese tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo. Otra expresión describe también esta escritura. Dice que es una expresión de agradecimiento o de reconocimiento de la gloria de Dios. Ahora, este reconocimiento de la gloria de Dios es lo que nos va a unir con el canon o doctrina de la conducta establecida por nuestro Señor Jesucristo, a los que estamos trabajando en el ministerio, y para los que vamos a enseñar este canon de conducta en otros que van a ayudar o que ya están ayudando, y aquellos pues que no están ayudando pero que necesitan aprender esto. Entonces, este reconocimiento que Jesús declaró al Padre, dice: te alabo. La expresión te alabo, les repito, es una expresión de reconocimiento de la gloria de Dios. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Entonces, el reconocimiento de la gloria de Dios es que Él ocultó estas cosas, hablando de la doctrina, hablando de la revelación de Jesucristo y hablando también de los misterios, hablando de las palabras, que aunque Él las expresó, las enseñó en público, pero que muchos no la entendieron. Esto es parte de la gloria de Dios, que Él oculta estas cosas de los sabios y entendidos. Pero dice que las revela o las declara, las hace saber y entender a los niños. Y los niños también nos habla acerca de los humildes. Entonces, dice: sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces el Señor hizo un llamado, usted lo ha de recordar que se lo hizo a usted y me lo hizo a mí. Este llamado: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí es donde encontramos parte de lo que es el canon, la conducta que el Señor vivió, dio como ejemplo, pero que el Señor también enseñó. Dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En relación a esto, dijo: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tomar el yugo de nuestro Señor Jesucristo es hacer una función, hacer un trabajo, hacer un servicio. Implica el servicio del ministerio de la palabra. Cuando dice tomen mi yugo, el yugo es un instrumento de madera que en ese tiempo unía a dos bueyes. Uno, el que ya tenía experiencia y tiempo en el trabajo de quebrar la tierra y arar la tierra. El otro era un buey inexperto, pero que al ponerlo en el yugo y unirlo con un buey de trabajo maduro, entonces el buey joven iba a aprender a hacer el trabajo en compañerismo, siendo guiado por su amo, por el que cultivaba la tierra. Y en ese sentido, nosotros podemos decir ahora que los que estamos unidos a Cristo son los que vamos aprendiendo. Esto no de la noche a la mañana, pero sí vamos aprendiendo del que es
el Hijo de Dios, el varón perfecto, hacer las cosas en una conducta en madurez, hacer un trabajo ministerial en donde no rechazamos a Cristo, sino que estamos perfectamente y firmemente unidos a Cristo, donde el Espíritu Santo nos está guiando y haciéndonos recordar cómo se desarrolla el ministerio de la palabra. Aquí encontramos entonces que el canon de la conducta de los que trabajamos en el ministerio de la palabra tiene que ser en una unidad firme con Cristo, pero al mismo tiempo en una relación firme con aquellos hombres y mujeres que en el ministerio han alcanzado madurez, para que entonces hagamos una función ministerial y que ayudemos y nos ayudemos los unos a los otros a edificarnos, para que cada quien llegue a conocer la doctrina, el canon de la conducta y su trabajo como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que el Señor dijo es, entonces, aprendan de mí. El primer canon que se refiere a una regla de conducta establecida por nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la manera de actuar para hacer, desarrollar y alcanzar un objetivo en un trabajo ministerial. ¿Qué dice la Escritura? El que aprende de Cristo la conducta de mansedumbre y de humildad de corazón, dice, hallará descanso para su alma. Entonces hay una grande bendición y una grande recompensa para el hombre o la mujer que desarrollando una función, haciendo uso de un don ministerial, como es la predicación, como lo que es la enseñanza, entre algunas de estas cosas, o ya sea que trabaje en otra área de ministerio, pero dice la Escritura, el que aprende de Jesús, que Él, siendo manso y humilde de corazón, entonces dice, hallará descanso para sus almas. Mire qué interesante. Entonces no debería de ser para ninguno de nosotros el ministerio un trabajo de fatiga, de cansancio, de incluso de tal desánimo, de tal ansiedad que ha dado lugar quizás a nosotros mismos en un tiempo de pensar, el decir ya no puedo más, o quizás que lo haga otro. Porque en ocasiones lo que sucede es que no hay paz en el alma. Ahora, la solución es, ahí es donde tenemos que recordar el canon. Este canon, como una regla de conducta, para desarrollar un ministerio, nos enseña lo siguiente. La palabra manso, en el diccionario Strong, nos habla de una conducta tranquila, que evita los extremos, número 1. Número 2, es una conducta tranquila que observa los límites. Y es una conducta que evita la ira, la violencia, el rencor, el odio, el resentimiento. Canon, en lo que es la conducta de mansedumbre, es una conducta apacible hasta en la forma de pensar. Y me hace recordar entonces en este momento la conducta de nuestro Señor Jesucristo, que en la comparación de un cordero dice que Él, delante de sus trasquiladores, dice que no abrió su boca y que fue llevado como cordero al matadero, pero que no abrió su boca. Entonces, ¿cuál era y cuál es el pensar que nosotros hemos aprendido de Cristo aún en esos tiempos de terrible sufrimiento? Un sufrimiento provocado por los que lo rechazaron, y que no era uno ni eran dos, eran miles de personas que se unieron y declararon unánimes y juntos que lo crucificaran, sus discípulos lo dejaron y en esa vía crucis
en ese camino hacia el monte de el cráneo o la calavera que nos habla del monte de la muerte donde fue crucificado, dice que fue llevado como cordero, y dice también que no abrió su boca. Como una oveja que es llevada al trasquilador, a ser trasquilada, dice también, no se le hizo justicia entre los hombres. Así que piense por un momentito el sufrimiento y la aflicción que es parte en ocasiones en el ministerio. Porque hay personas fuera de las congregaciones y a veces hay personas dentro de las congregaciones que al no conocer lo que es el canon, la conducta, pues entonces sí hay personas que se dan lugar a la ira, a la violencia, al rencor, al odio, a la venganza. ¿Le parece a usted extraño o lo ha experimentado usted por sí mismo o lo ha escuchado de otras personas contra usted? Por eso yo quiero que diga conmigo el canon como una regla de conducta establecida por Dios y por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero aquí es donde vamos observando que la actitud de mansedumbre dice que el que aprende a ser humilde en el sentido de una conducta apacible en su forma de pensar, una conducta apacible en su forma de responder, una conducta apacible para no dejarse de llevar por sentimientos de ira, de violencia, de rencor, de amargura, o de pleitos, o de contiendas, o de palabras, y aún palabras con la intención de hacer daño. Es que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo que frente a sus discípulos, ante los gobernantes, ante los líderes religiosos, ante los que les rechazaron, nos damos cuenta cómo la actitud de mansedumbre debe de llevarnos a, antes de exasperarnos, antes de dar lugar inmediatamente a la ira, al rencor, a la venganza o al querer alejarnos de un ministerio en el que ya hemos estado dando nuestros primeros pasos, antes de pensar en alejarnos de una relación incluso familiar, antes de pensar en salir, aprendamos la conducta de mansedumbre. No nos adelantemos a una forma de pensar que nos va a llevar a la ira, a la contienda, que nos va a hacer pensar que el sufrimiento es demasiado. Bueno, y si es demasiado es porque no tenemos una actitud de mansedumbre. Les repito entonces, ser manso, como el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso, una conducta tranquila y apacible en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, sentimientos, en nuestro accionar. Una conducta que observa los límites. Yo debo de saber, usted debe de saber el límite cuando está por manifestarse o está pensando en si se queda con rencor, si no perdona o no perdono. Debemos de pensar que la actitud de mansedumbre es saber cuáles son los límites para no entrar salir fuera de los límites y accionar en un extremo emocional o de palabras o de pensar, sino responder tranquilamente. Ahora Jesús nos habló y dice, aprendan de mí que soy humilde. ¿Qué significa la palabra humilde? La palabra humilde no es muy fácil de explicar, no es muy fácil de entender. Estudiando yo un poquito acerca del significado de esta palabra, tanto en el diccionario bíblico como en el diccionario secular, encuentro entre algunas definiciones o significados, dice que el humilde es el que tiene un espíritu o una conducta que depende de Dios y no de sí mismo. El humilde entonces va a accionar no por sí mismo, sino de acuerdo a la voluntad y el conocimiento de una conducta que es conocida como una medida establecida por Dios para accionar. Esto es canon, es la regla de conducta que en la vida del hombre y la mujer en el ministerio, o que está aprendiendo para el ministerio, dependemos de Dios.
no nos desconectamos de Cristo, del cual seguimos recibiendo esa esencia y esa naturaleza de humildad, y no resistimos ni contristamos al Espíritu Santo para responder ante circunstancias, sean difíciles, sean nuevas para usted y para mí, o nos produzcan aflicción, que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar estas palabras y enseñanzas de Cristo, este canon, y que Él va a querer llevarnos en una actitud de humildad. Humildad es una conducta o un espíritu en el que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. La palabra humildad es lo opuesto a ser orgulloso, arrogante, insujeto o desobediente. Entonces, concuerda y se relaciona el significado bíblico y un poquito de lo que describe en algunos diccionarios seculares, que la persona que es humilde es una persona que no depende de sí mismo, sino que depende, su vida está conectada para hacer la voluntad de Dios. Por eso, la vida del ministro, hombre y mujer, debe ser una vida en la que haya un despojamiento de lo que es orgullo, arrogancia, desobediencia. Tenemos algunos ejemplos. Quiero que usted me acompañe, por favor, también y los anote, porque tenemos unos ejemplos acerca de lo que es esta bendición en la que vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, ya como lo dijimos, Mateo 11:29, como lo leímos, y que Jesucristo dijo: el que aprende de mí, que soy manso y humilde, va a hallar descanso para su alma. La palabra descanso nos habla del griego, dice anapau, y no solamente es tranquilidad, sino que dice, incluye nueva fuerza, energía y vigor. Oh, me da risa porque si usted y yo tomamos una actitud que no sea humilde y que no sea pasible en nuestra forma de pensar, aún en situaciones donde nos hacen daño, o cuando el diablo envía dardos, el Señor lo reprenda. Cuando el diablo envía dardos y nos pone sentimientos de enojo, de rencor, de división, entonces lo que sucede es que en lugar de tener paz, tranquilidad, y que la palabra anapau implica nueva fuerza, energía y vigor, en ocasiones cuando nosotros somos rencorosos y estamos pensando en la oportunidad de vengarnos, lo único que ocurre en nuestra alma es que en lugar de vigor, en lugar de energía, lo que produce es un terrible cansancio, porque hay ocasiones incluso en que las personas no podemos descansar aún ni cuando estamos en sueños. Por eso note usted la grande bendición que necesitamos nosotros como ministros de la palabra del Señor y los que estamos enseñando a otros la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No podemos entonces negar, menospreciar, cambiar el efecto y el valor de los cánones o del canon, tanto de lo que es en la esfera del trabajo que nos corresponde, respetar los límites, respetar los otros ministerios, respetar a las personas que están en otras congregaciones y no hacer cosas que no nos ha asignado el Señor dentro de la congregación, fuera de la congregación o en otro territorio. Pero aquí observamos entonces que el descanso implica que el que es manso, el que es apacible en su forma de pensar y no da lugar a sentimientos extremos, y el que es humilde, es sumiso y obediente a Dios, entonces vamos a tener continuamente esas fuerzas, ese vigor que se interpreta como el resultado de el descanso para nuestra alma. De esta manera, el Señor dijo: porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Recuerde que en el ministerio usted y yo no debemos de ser autosuficientes ni separados de lo que es los demás que tienen un trabajo ministerial, dones ministeriales, una función en el cuerpo de Cristo, sino que cada quien tiene entendimiento de lo que es el ministerio que nos corresponde
nos unimos, lo trabajamos y edificamos a otros y otros nos edifican a nosotros. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil, es agradable y mi carga es ligera. Por eso es que la promesa de tener siempre ese descanso, la energía y el vigor. Bien, pero tenemos Lucas 1:52 donde dice la Escritura, estamos por finalizar, dice, Dios exalta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Por eso decíamos, en oposición a la humildad existe la soberbia, existe el orgullo, existe también el egocentrismo, que es sinónimo de orgullo. ¿Qué sucede? Que dice que Dios despoja a los poderosos y dice que Dios exalta a los humildes. Siempre el Señor nos va a librar de personas que nos quieran hacer daño. Y aunque parece que en ocasiones la humildad no debería de ser, o debería de ser temporalmente, entonces ese es el problema, que en ocasiones nuestras situaciones difíciles, nuestras angustias se extienden porque nosotros accionamos de una manera diferente. La Biblia dice que Dios exalta a los humildes. Otro canon establecido por Dios es que Dios, a los que tienen una regla, un canon de conducta ministerial, Dios los exalta, Dios los eleva. Romanos 12:16 dice que necesitamos asociarnos con los humildes y evitar el egoísmo y el orgullo. ¿Le parece a usted fácil relacionarse, tener comunión, tomar un café, comerse unos tacos, comerse un burrito, comerse una o dos o tres pupusas, depende de su apetito? ¿Le parece a usted fácil o le parece a usted algo que todavía no cobra importancia en su conducta? Pablo dijo que debemos nosotros asociarnos con los humildes. ¿Y qué cosas tan importantes uno aprende siempre y compartimos cuando ambos somos humildes y procuramos ser humildes? La sencillez, la ausencia del orgullo, la ausencia del gloriarse o de jactarse o de la arrogancia que en algunas ocasiones se observa. Qué importante es asociarnos con los de espíritu humilde y con los que son de conducta humilde. Esto es interesante, esto es importante, porque usted no tendrá después problemas para estar en un lugar donde hay bienestar, donde hay vamos a decir, donde ha habido prosperidad financiera. Pero qué importante también es llegar, me ha tocado a mí estar en lugares donde se sienta uno en un banco de madera, entra uno a casas donde ni siquiera está pavimentado o encementado, esos lugares donde hay polvo. Me ha tocado algunas experiencias y he aprendido cosas muy, muy profundas también con personas humildes que han entendido este canon, donde el Señor y los apóstoles después tenían en cuenta eso. Asóciense con los humildes. ¿Por qué razón? Porque eso da lugar también a dar testimonio y también es parte de la enseñanza, es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, que Dios consuela a los humildes. Bueno, hacemos una referencia de lo que es, que a veces el dolor, a veces la aflicción, a veces circunstancias de la vida que no esperamos, cambios que a veces nos afectan y que vienen en cierta forma la tristeza, el sufrimiento por el rechazo, porque hacen acepción de personas, porque hablan mal de nosotros. Entonces, sin embargo, el humilde dice que tiene la recompensa de que Dios en su canon ha establecido: el que es de conducta humilde va a tener consuelo, va a tener consolación. Dice Santiago 1:9, el hermano de humilde condición, gloríese en su alta posición. Entonces el humilde, aunque es humilde en su conducta, también dice Santiago, gloríese en su alta posición. ¿Cuál posición alta? La que tenemos por ser personas con una profesión secular,
porque ocupamos una posición de importancia en nuestro trabajo, bueno, eso es para también sentirse honrado, pero espiritualmente se dice que el que es humilde se gloríe, alégrese, embellézcase, valorícese por la dignidad con la que el Señor exalta a los que son humildes de espíritu, a los que no son orgullosos. Quiero concluir diciendo que Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice: y todos, revístanse de humildad en el trato entre unos y otros, en vuestro trato mutuo. Revístanse de humildad en vuestro trato mutuo, en relación a nuestros hermanos, en relación a los otros ministros, en relación a los nuevos convertidos, en relación a nuestras autoridades. Revístanse de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Concluimos diciendo: el canon, como conducta establecida por Dios, declarada por nuestro Señor Jesucristo y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, incluye que seamos mansos y humildes. Y le hago un recordatorio de lo que nos dice el apóstol Pedro, lo que está escrito, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, vistámonos de una conducta entonces tranquila y apacible, revistámonos de humildad, esto es, vistámonos, sigamos esa enseñanza y dejemos que en nuestra forma de pensar y la doctrina de Cristo sea esa conducta que prevalezca en nuestra relación mutua de una manera tranquila, apacible, sumisa y obediente, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir gracia? Gracia es influencia del poder de Dios en nuestra vida. Y gracia también es lo que nos hace ser aceptados delante de otras personas cuando nos relacionamos con ellos. Bueno, hoy concluimos con esta parte, la lección número 4. Recuerde, el canon establecido por Dios para la conducta de los que ministran la palabra. Bueno, si usted tiene alguna pregunta o desea hacer algún comentario, también puede conectarse con nosotros por este mismo canal, llamada Final Commerce, o si está cerca o está fuera del estado del país, nos puede llamar en el área 323-727-6033. Le pedimos también que invite a otras personas que se conecten los días martes a las 7:30 de la noche, o también lo pueden volver a ver porque queda dentro de lo que es el material de los videos de la Iglesia de Cristo llamada Final Commerce. Llamada Final Commerce en el área de los videos. Y por favor, entonces recomiende estas enseñanzas, que son unas enseñanzas para preparación y capacitación para la obra del ministerio. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos y amigos, obreros, predicadores, maestros, maestras, y le esperamos entonces el siguiente día martes. Recuerde, el pastor José Gómez, y el tema es el ministerio de la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.